la mayoría de los que entran, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios y después vamos a empezar adorando al Señor Jesucristo. Padre, te amamos y te bendecimos, Señor, y te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, eternamente y para siempre, Señor. Te reconocemos en todos nuestros caminos, Señor, en cada área de nuestras vidas, Señor, y nos rendimos, Señor, en esta noche delante de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Queremos ser sumergidos en tu presencia, Señor. Ser sumergidos en tu palabra, Señor. Queremos caminar contigo, Señor. Y esta noche queremos adorarte, Señor. Queremos que tú nos inundes con tu presencia, Señor. Que nos vivifiques, Señor. Queremos que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser sea refrescado por ti, Señor. Quédate con nosotros esta noche, Padre. Te adoramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Haz llover sobre nuestra nación, Señor. Nos rendimos a ti. Haz llover. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover. Las fuentes del cielo. Haz llover. Llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover. Las fuentes del cielo. Haz llover. Las fuentes del cielo. Sobre los cielos, sobre nuestras vidas. Manda tu lluvia, Señor. Trae tus lluvias, Señor. Filtra las áreas de nuestra vida que estén secas. Te anhelamos, Señor, y buscamos tu presencia esta noche, Señor, porque estamos hambrientos y estamos sedientos por ti. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Ven. Gloria a ti, Jesús. Nuestro Dios reina. Regocíjate. Alegres las muchas cosas. Tu bella oscuridad a mi de Puedo ya delante de él y avanzará a sus enemigos alrededor. Verán preso la tierra dio y se estremeció. Nuestra oración es nuestro clamor, que abras los cielos y que podamos ver tu gloria, Señor. Que nuestra familia pueda ver, que nuestra ciudad pueda ver, que nuestro estado, que nuestro país, Señor, que cada
donde la tierra pueda ver tu gloria, Señor, que toda rodilla se doble ante ti, Señor, y que toda lengua, Señor, confiese, Jesús, que tú eres el Señor, a la gloria de Dios Padre. Abre los cielos. Puedes del cielo. A llover, romper las fuentes del cielo. Y tu voz, vida en las nubes. Rompe las fuentes del cielo. ¿Ya no escuchan? Señor, inúndanos, inúndanos, tu presencia, inúndanos con gloria. Te anhelamos más y más, más y más. Te adoramos, eres nuestro anhelo, tú eres nuestro deseo. Como el ciervo brama por las aguas, así brama nuestro corazón por tu presencia. Oh, haz llover, haz llover, haz llover más y más, más. Danos, danos, deseamos, terminamos nuestro corazón. Nuestro Señor. Aleluya, Señor. Gracias por todo, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Oh, Señor, te pedimos que tu lluvia refresque nuestro espíritu, Señor. Que tu lluvia quite toda carga, Señor. Que tu lluvia pueda traer fuerzas al cansado y nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Que tu lluvia sea derramada sobre nuestro espíritu, Señor. Que tu lluvia sea derramada sobre nuestros cuerpos, vivificándolos y trayendo sanidad, Señor. Que tu lluvia sea derramada y vivifique nuestros matrimonios, Señor. Que vivifique nuestras familias, Señor. Que tu lluvia vivifique, Señor, aún nuestras empresas y nuestros trabajos, Señor. Que tu lluvia traiga vida a cada área de nuestras vidas. Y no nada más que traiga vida, sino que traiga tu descanso, Señor. A tal grado que podamos deleitarnos en ti, Señor. Y que podamos disfrutar el hermoso regalo de poder vivir conociéndote, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en esta última clase, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gloria a Dios, amados. Buenas noches tengan todos ustedes. Pues antes de que empecemos por ahí compartiendo algo de la clase, quiero que nos demos el tiempo para poder comentar un poco acerca del video que les envié. Estos últimos dos videos, no quiero que los puedan por ahí ver simplemente como si fuera un relleno. Verdaderamente creo que son dos cosas bien importantes para nuestras vidas, y más si vamos a poder servir a Dios dentro del ministerio. Entonces, pues por ahí vamos a empezar en orden. Levante la mano la primera persona que quiera
decirme qué fue lo que más Dios le habló en el video que dejamos por ahí de tarea. Por ahí Karen, adelante Karen. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, está adelante, te escuchamos. Perfecto. Deja pongo mi. Es que vengo en el auto. Bueno, voy bueno, de lo que yo escribí, que entendí de la prédica, es que, bueno, en el pasaje el pastor Alan, comentaba sobre el pasaje de Primera de Samuel del capítulo 24. Y él hablaba sobre algunas cualidades que había en David y que lo hacían tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y bueno, yo anoté, bueno, en mis anotaciones puse, y al mismo tiempo cualidades que como hijos de Dios, pues nosotros también debemos tener. Y él mencionaba dos. La primera, pues que David no se autopromovió, sino que él decidió no acelerar su proceso, aun cuando Dios ya lo había ungido en lugar de Saúl, y teniendo la oportunidad de terminar con su vida, con la vida de Saúl, él entendió que todavía no era el tiempo de Dios. Y pues a veces no sabemos esperar el tiempo correcto. Cuando Dios nos hace un llamado, o sea, sabemos que Dios ya nos ha hecho un llamado, pero a veces como que en nuestra impaciencia queremos apresurar ese proceso y hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Y y tomamos decisiones apresuradas que a veces pues terminan mal. Y otro punto o otra cualidad que el pastor decía es que David no se ofendió. El otro extremo, de la autopromoción, pues es que cuando no eres tomado en consideración, cuando no eres tomado para ser promovido hacia un cargo, hacia un liderazgo, hacia un ministerio, pues llegas a tomar ese otro extremo de ofenderte. Y en este caso David, pues él no lo hizo, sino que él, al contrario, ¿no? Él, después de lo que le había hecho Saúl, pues él se arrepintió y le pidió perdón. Y y pues hay personas que caminan por la vida pues así, no ofendidas, cuando pasan este tipo de situaciones que no se sienten consideradas en algún tema o en en alguna actividad. Y fue lo que me llamó mucho la atención en lo de la prédica del pastor. Y algo que mencionaba el pastor que me llamó mucho la atención que dijo fue de que la ofensa nos quita la oportunidad de poder cultivar en nosotros un corazón que ama y que da y que se da a sí mismo para edificación de la iglesia. Fue algo que me impactó bastante lo que comentó. Y platicando con mi esposo, le estaba platicando lo de la prédica y lo que él comentaba. Y leyendo el pasaje, le decía que me llamó mucho la atención que, o sea, aun cuando Dios le había puesto a Saúl, a David se lo había puesto así, o sea, vamos a decirlo en bandeja de plata, yo le decía, yo siento que Dios lo hizo no para que David tomara su lugar ya como rey y para que lo mataran, ¿no? Sino porque Dios quería probar el corazón de David. Él quería probar el corazón de David o sea, él quería saber hacia dónde estaba enfocado el corazón de David, si hacia la venganza, hacia el autopromoverse o hacia Dios, ¿no? Y fue algo que me impactó cuando leí ese capítulo. Amén. Muchas gracias, Karen. No vale porque tú la escuchaste allá en vivo, pero gracias. Es broma. Y también porque te ayudó tu esposa. Es broma de nuevo. No, muchas gracias. Adelante, Margarita. Veo por ahí que tienes tu mano levantada. Adelante. Margarita, adelante. Puedes abrir tu micrófono y participar. Sí, gracias, pastor. Buenas noches. Pues coincido con Karen, ¿verdad? Porque tiene muchos, muchos puntos importantes la prédica. Y pues la principal es esa,
un corazón conforme al de David. Y otra de las cosas también que dice el video es de que, por ejemplo, se nos pueden dar situaciones que a veces tendemos a molestarnos o a juzgar, y pues tampoco eso es correcto para nosotros, porque pues no nos hace crecer. Eso al contrario nos separa de muchas situaciones que Dios quiere hacer en uno. Y, y pues sí es bastante extenso el video para que la prédica de este pastor, para que uno lo pongamos en práctica en lo que estamos ahorita aprendiendo. Bueno, en mi condición, pues, que es primera vez que estoy en este estudio, me sirve bastante porque me hace hacer conciencia de que tengo que tener un corazón dispuesto para servir a Dios sin importar qué es lo que yo vaya a hacer o a quién le vaya yo a servir. Ese es mi punto de vista. Amén. Muy bien, Margarita. Muchas gracias por participar. Eh, Gracias. Nora, si puedes abrir tu micrófono. Adelante, amiga. Yo en esta prédica, el pastor comienza diciendo que Dios nos quiere inspirar por excelencia y nos habla sobre la lectura de la primera de Samuel 24, donde nos menciona las cualidades del rey David. Nos dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, que fue un hombre definido, porque ponía a Dios como el centro de su vida. Habló también de otros pasajes del Salmo 78:2, de Hechos 13:22, y lo que me gustó y me impactó de él es que dijo que David rehusó autopromoverse y que decidió él caminar no ofendido. Y eso mencionaba él que la ofensa es el mal de la humanidad, lo mencionó el que está en Mateo 24:10. Y dice que, y eso es muy cierto, porque dice que la falta de perdón lo mantiene a uno unido al ofensor y que debemos de liberar esa carga, porque dice que es un bloqueo de indiferencia por lo que a uno lo han lastimado, y con eso nosotros cerramos el manantial de la palabra y la unción de Dios. Y muchas veces mi experiencia, antes de estar yo metida en la palabra, de estar asistiendo a células, de estarme congregando, yo era muy de mecha corta y a mí me ofendía y era marcarle mi línea de por vida, pero he ido aprendiendo y eso, yo no lo trabajé, se me dio y he tratado de mantenerlo, de que aquel que me ofende, en el momento en que me ofende, yo lo bendigo, porque digo, no es él el que me está ofendiendo, ¿verdad? Entonces, eso me gusta de que luego es muy cierto que nos anclamos en esa ofensa y eso, pues como él dijo, estamos poniendo una barrera para las bendiciones que Dios nos quiera dar. Amén. Muy bien. Gracias, Nora, por tu participación. Por ahí veo la mano también de Alicia. Si puedes hablar, Alicia, por favor. Si puedes abrir tu micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando habla de las cualidades de David, que lo categorizan con un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Él tenía muy bien definida su prioridad. Era un hombre definido de quién es Dios en su vida y Cristo en el centro de la vida de él. Pero también agrega otras dos cualidades importantes para todo lo que hacemos. Tenía un corazón sincero, era un hombre íntegro
y tenía pericia, tenía una mano experta. Entonces, si queremos hacer las cosas bien, si queremos servir bien, necesitamos pues prepararnos en todo, en la palabra de Dios, el limpiar nuestro corazón para poder actuar así, con un corazón limpio, puro, pero también tener esa mano experta para poder guiar a otros. Aunque aquí en esta conferencia se dirige a pastores, pues es un hecho que como cristianos también estamos en la mira de todos y que todos tenemos que testimoniar con nuestra vida, con nuestras acciones, lo que es el amor de Cristo, ¿verdad? Y me llama mucho la atención también, y es bien cierto, porque es algo bien difícil cuando queremos poner en práctica todo lo que es el amor de Cristo, cuando nos dice nuestra identidad está en Cristo hasta que nuestro compañero al lado de nosotros es levantado. Y ahí es donde probamos para dónde está nuestro corazón, de qué lado está, hacia dónde se dirige, ¿verdad? Y bueno, lo que habla de la falta de perdón y la ofensa pues definitivamente es pues algo muy común, el decir me sentí ofendido, me sentí herido y bloquearnos. Pero qué impacto cuando leemos lo que nos dice nuestro corazón, no tiene varias vías, tiene una sola. Y nomás puede estar ocupado por una cosa, digámoslo así. O estás ofendido y te vas por ese lado, o tienes tu corazón limpio, puro, y entonces eso va a abrir ese canal de bendición para cuando tú estés con otras personas, cuando quieras liderarlas, cuando quieras guiarlas hacia Cristo. Entonces, eso para mí también es muy importante. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Alicia. Por ahí veo también, así sí, si puedes abrir tu micrófono, sí, por favor. Ahí está. Buenas noches. Pues, coincido pues con lo que dicen porque vimos la misma predicación. Voy a hablar de la parte donde, por qué David fue tratado con amor y misericordia por el Señor pese a sus grandes errores. Y eso fue porque él así se comportó, porque habla cómo Saúl se ofende. Y cuando los cánticos de las mujeres que eran las redes sociales, que decía que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, eso pues lo trastorna a este hombre y empieza con aquel odio ya se pierde y empieza solamente, su propósito es perseguirlo y matarlo. Habla del pasaje cuando David está escondido en la cueva y entra Saúl a hacer sus necesidades, y estando ahí empieza a escuchar David, empiezan las voces a decirle, a alentarlo, pues ve y es tu oportunidad, ¿sí? Entonces, él ahí en un momento pues sí actuó en su carne, porque dice que corta parte del manto de Saúl, y el manto de Saúl representa al rey, representa el poder, el textil representa a la nación. Pero cuando David hace eso, en ese instante, él también reconoce y siente en su corazón que no estuvo bien lo que hizo, ¿sí? Entonces él se arrepiente y tiene pues misericordia y amor por Saúl, que eso es finalmente el corazón de Dios, y que es lo que Dios ve, y es lo que pues nos lleva a nosotros también a analizar, como lo que decía la compañera, pues yo también he sido chacorta, también, pues de allí, por ahí vengo, y cómo Dios nos va moldeando y nos va diciendo qué es lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? Entonces, pues eso fue lo que, la aportación, porque pues ya han dicho a las compañeras bastante que es bastante nutrida esta prédica, y yo estoy segura que si la volvemos a ver, le volvemos a rascar. Gracias, esa es mi aportación. Sí, de hecho yo les recomiendo todo lo que, bueno, sí que lo escuchen 2 o 3 veces. Ahorita con lo que decía, sí dice las bienaventuranzas en Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos, dice, porque ellos recibirán misericordia, y fue lo que David sembró. Pero bueno, por ahí veo también la mano levantada de Candy. Adelante, Candy. Pastor, buenas noches.
Pues a mí, digo, aunado a todo lo que ya se comentó, me llamó mucho la atención que David era un hombre que hizo las cosas porque Dios así se lo indicó, o sea, por el llamado que Dios le dio y no porque él se autopromoviera, ¿no? Que es lo que hablábamos. Y que ese llamado, pues él lo cumplía y su enfoque estaba siempre en él. Entonces, al estar llamado por Dios, lo que él quería era hacerlo con excelencia, ¿no? O sea, el estar cerca de Dios nos hace ser verdaderos adoradores, como decía el pastor en la prédica, que Dios lo que quiere de nosotros es que nosotros tengamos un corazón de adoradores, o sea, de siempre estar en la búsqueda, de siempre estar enfocados en el llamado que Él nos dio. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando somos expuestos, ¿no? Ante los demás, pues tenemos nuestro enfoque claro que el que nos llamó fue el Señor y no nosotros mismos, no en la autopromoción, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pues que verdaderamente se tenga ese corazón a como Dios quiere que lo tengamos. Y hay una frase que me llamó mucho la atención que dice, cuando aprendas a postrarte delante de Dios, siempre vas a estar de pie delante de los hombres. Eso me marcó, me impactó esa frase. Entonces, pues esa es mi aportación. Muchas gracias. Bendiciones. Está muy padre, Leonard Ravenhill. Si ven predicaciones de él también, oh, wow, era tremendo todo eso. Pero bueno, ¿hay alguien más o ya todos expresaban? Bueno, Guillermo, adelante, Guillermo. Pues muy buenas noches. Pues como decían mis hermanas, cuenta, si volvemos a oír esta prédica, a mí me habló mucho porque actualmente estoy viviendo lo que decía el pastor. Pues a veces, como todos, cada uno de nosotros debemos de tener un corazón sincero, como David lo tuvo. Pues todos tenemos un llamado al servicio de Dios y a veces que nuestro caminar debe ser con un corazón sincero, conforme al de Dios y no al del hombre, porque a veces el corazón del hombre se hace duro y a veces pensamos nosotros que estamos actuando bien, como decían nuestras hermanas, pero hay veces ofendemos y dañamos y hacemos mucho daño. Y como dice en la palabra, pues si Dios es luz en las tinieblas, nosotros debemos ser luz hacia la gente. Porque en Dios pues todo lo podemos. Ese es mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Naye, por ahí vi que querías participar, adelante. Sí, pues a mí me impactó cuando, por ejemplo, David dice que no usó los errores de Saúl para desprestigiarlo, no se promovió a sí mismo, esperó el proceso y el tiempo de Dios. Pues, bueno, en lo personal a mí me pasó ya hace mucho tiempo, haz de cuenta que, bueno, fue en la iglesia, de hecho, había, no necesariamente yo, pero pues sí, mi hija, haz de cuenta que cometía un error y luego acudían conmigo, ¿verdad? Y me decían, no, pues es que estamos viendo esto, lo otro, así, por. Pero nosotros como familia estábamos viviendo un proceso que era consecuencia de la actitud de mi hija. Entonces, pues a cada rato de cuenta que había una persona que nos señalaba y nos señalaba y nos señalaba. Y haz de cuenta que, pero ellos no sabían, ¿verdad?, el proceso que nosotros estábamos viviendo como familia. Entonces, pues sí hubo un momento así como de que dije, bueno, ok, nos vamos a retirar de esta, ella estaba en niños, creo, y nos retiramos de ese servicio. Bueno, ella se retiró de ese servicio. Y y ya nosotros lo hablamos, lo trabajamos, pero pues Dios es fiel y nos empezamos a preparar, ella, pues Dios la ha ido sanando, ha ido, pues ella yo ahorita la veo y digo, wow. Entonces, a veces
hay personas que nos quieren como desprestigiar o usar cosas así en contra de nosotros, pero pues Dios siempre es fiel. Dios, haz cuenta que cuando tú le crees a Dios y no, por ejemplo, nosotros hubiéramos podido ir y con esa persona, o sea, pues tal vez atacarla o decirle cosas o no sé, pero nosotros esperamos y le creímos a Dios del proceso, ¿verdad? Y de que Él usa y Él ve nuestros corazones y hasta ahorita yo creo que, aunque vamos a paso lento, pero creo que Dios es fiel. Y no nos cerramos, ¿verdad? Porque cuando uno se cierra aquí me impactó porque dice, cuando nos cerramos no damos lo que Dios nos llama a dar, se cierra la unción y el amor. Entonces, nosotros pues seguimos abiertas y empezamos a amar a esa persona y a orar por esa persona. Para, y pues confiamos en Dios, ¿verdad? Y seguimos aquí. O sea, a veces uno dice, no es competencia, porque a veces unos somos más lentos, otros somos pues más rápidos para el llamado, pero pero creo que cuando Dios mira tu corazón y tú te mantienes en o sea, de esa manera humilde y con ese corazón esperando lo que Dios va a hacer en ti, yo creo que Dios es fiel. Y y así. Entonces, pues a mí me impactó, ¿verdad? Porque si uno a veces regresa o se aparta de Dios, pues nunca va a recibir ese llamado o no espera el tiempo de Dios. David, yo creo que él esperó el tiempo. Él esperó el tiempo y pasó todo el proceso. Nunca se aprovechó de que él podía atacar a Saúl en su debilidad. Creo que él, pues sí, o sea, espero en Dios y Dios fue obrando en su corazón y lo fue formando a su imagen para que él tuviera el corazón conforme a Dios. Y eso. Amén. Muchas gracias, Naye, por tu participación y tú y tu familia son una bendición bien grande. Marta y yo los queremos mucho y oramos por ustedes. Son una bendición bien padre para nosotros. Por ahí, doña Itza, vi que levantó la mano. Adelante. Buenas noches. Pues yo pienso que esta palabra del pastor Alan, pues fue de gran bendición porque había muchas cosas, por ejemplo, yo no distinguía lo que era la ofensa y la falta de perdón, yo pensé que era hasta lo mismo, y ahí vemos como Dios nos está hablando, ¿verdad? Nos está abriendo ese horizonte de que a veces sí somos muy dados a ofendernos, y muchas veces estamos viendo ahora sí que hasta a veces moros con tranchete, como dicen, ¿verdad? Que ni siquiera está dirigido a nosotros y nosotros nos lo tomamos a nosotros. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor estamos fallándole ahí a Dios y no tenemos ese corazón de veras íntegro, ese corazón acorde al de Dios, y entonces ahí también me llamó mucho la atención donde dice que tenemos que tener ese cuidado de nuestro corazón. Si nosotros estamos siendo vulnerables en cualquier situación, entonces debemos tener cuidado y pues ahí orar a Dios y pedirle, ¿verdad? Que cambie nuestro corazón, nuestra forma de pensar. Y hay una cosa que me gustó mucho de lo que dijo Memo, de que también debemos de cuidar el no ofender, porque a veces estamos el yo, que no me ofendan, que no me hagan, pero ¿cómo está haciendo nuestro corazón? Y los ejemplos que nos dan de vida, tanto de Saúl como el de David, pues son una enseñanza. Saúl, pues para no imitarlo, ¿verdad? Ver las consecuencias de lo que tuvo que padecer, ¿verdad? El desprecio de Dios cuando ya Dios ni siquiera le contestaba. Entonces, vemos cómo a David siempre estaba con él, a pesar, como decían mis compañeros, de que tuvo errores, pero Dios estaba con él porque conocía ese corazón íntegro, que si le fallaba, iba al arrepentimiento, ¿verdad? Venía él al arrepentimiento, así como se arrepintió de haber cortado ese pedazo de manto,
Entonces, tenemos que tener ese corazón acorde a Dios. Y si le estamos fallando, analizar, ¿verdad? Ver qué está pasando en nuestra vida. Si estamos ofendidos, si no podemos perdonar, es que estamos fallándole a Dios, no tenemos ese corazón acorde a Él. Entonces, yo pienso que Dios pone cosas, pone pruebas, nos pone situaciones donde, ahora sí que yo siempre digo, Dios pone da la enseñanza, pone el examen, y si reprobamos, pues nos vuelve a poner el examen que sigue, como decían antes, el extraordinario, el de, a ver, la maestra sí que sabe qué tipos de exámenes van poniendo, ¿verdad? Hasta antes era que oral, el examen, y yo pienso que más vale que aprendamos a no ofendernos, como decía el pastor Alan, y no ofender, cuidar nuestras palabras, como decía Santiago, ¿no? Cuida tu lengua, que puedes dañar, así como nos pueden dañar, también nosotros podemos hacerlo. Entonces, esta es mi participación. Amén, muchas gracias, doña Itzel. Dice, nos vamos a primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta de examen extraordinario y luego repetimos el curso. Ahí está, sí, ya me están avalando. ¿Alguien por ahí al final que quiera participar? Ahí veo la mano de Roxana, adelante. Listo. Pues nada más tantito. Me gustaba que, ya lo habían comentado, decidió no acelerar su proceso y creo que debemos entender que los procesos y los tiempos, esperar a que sea Dios el que nos ponga en el lugar en donde tenemos que estar, esperar a que sea Dios el que nos guíe. En el proceso Dios nos capacita. Creo que la pericia y creo que la mano, todo lo que él hacía, o sea, la excelencia con la que servía, las estrategias las cuales él tenía, fueron por medio del proceso. O sea, yo creo que él aprendió mucho al ser perseguido por Saúl, a ser más estratega, a ser más cuidadoso, a ser más inteligente en campo de batalla, y creo que a ser más misericordioso. Creo que el proceso que Dios permite siempre nos ayuda y nos capacita. Y eso es lo que me gustó. Me gustó al final que el pastor mencionaba, bueno, el pastor lo mencionó al principio, Hechos 13:36, que decía, que habla sobre David, que dice, sirviendo a su generación conforme al propósito de Dios. Y eso es lo que quiero que Dios también diga de mí, o sea, sirviendo a la generación a la que Dios te puso conforme a su voluntad. Y al final, tomar la decisión de no ofendernos y no autopromovernos es tomar la decisión de tener un corazón conforme al de Dios. Así es como tenemos ese corazón de Dios. Y ya. Amén. Muchas gracias, Rox. Pues bueno, Dios es tremendamente bueno. Porque es bien importante esto. Y decíamos, para todos los cristianos, pero si tú en tu corazón indudablemente quieres servir a Dios, pues todavía más. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si guardamos nuestro corazón, él decía, fluye la unción de Dios y la vida de Dios a través de nosotros. Pero si no lo guardamos y nos ofendemos, pues como decía él, queda la fuente bloqueada. Pero ¿por qué pasa esto? Porque hay una broma que a veces hacen los líderes cuando llegas y no sé, por ejemplo, llegas y no sé, dice a lo mejor, Memo, es que yo fui, estuve sirviendo y no, o sea, no me dieron las gracias, no nada, y yo me lo di todo y nadie me notó. Y cuando estás entre líderes o pastores, a veces llegan y te dan la mano y te dicen, bienvenido al ministerio. No sé si me voy a entender, pero muy comúnmente eso pasa, ¿me doy a entender?
Entonces, si tú crees que en el liderazgo o en el pastorado la gente te va a aplaudir o la gente te va a agradecer, a lo mejor durante la prédica, pero no es a veces común. Yo mismo te lo diría. ¿Cuándo fue la última vez que tú llamaste a tus líderes y les preguntaste, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy orando por ti. Quiero decirte que eres una bendición bien grande. Quiero darte gracias porque has estado por mí, por mis hijos, por mis nietos, todas tus... ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Me doy a entender. Entonces, el liderazgo es de esa manera muchas veces. Es bueno siempre tener nuestro corazón guardado y tener claro que lo hacemos porque amamos a Dios y porque para nosotros es un privilegio poder colaborar con Él, como en el otro video que vimos, en la extensión de su reino. Y entender que los procesos y las pruebas que no nos gustan son necesarios pasarlas porque, como ahorita decía Roxana, a través de ellas es que Dios nos da pericia, es que Dios nos da la experiencia. O sea, ¿cuántos de aquí les gustaría pelear contra un lobo? David peleó contra un lobo para defender la oveja, luego peleó contra un oso, luego peleó contra el Goliat, luego fue perseguido por Saúl, pero todo eso le dio, ahora sí que, experiencia. Pero lo que lo ayudó no fue la experiencia, porque no ganó la experiencia suficiente como para no equivocarse. Lo que le ayudó fue, como alguien comentaba, que él fue misericordioso cuando lo ofendieron. Y la Biblia por eso dice, en el Padre Nuestro, ¿te acuerdas? Perdona nuestras, ¿qué dice? Ofensas, como también nosotros perdonamos a los que. Entonces eso fue lo que David hizo, lo que David sembró, y porque lo que David hizo tampoco fue como que, obviamente todos los pecados son iguales, no hay pecados grandes ni chicos, pero él hizo cosas pues también, pues no sé, o sea, Saúl no nos dice la Biblia que haya, quería matar a David, pero no lo logró, pero David mató a un hombre también y cayó en adulterio, ¿me explico? Entonces, cuidar esas cosas. Entonces, no autopromovernos no es no ayudar, no nos confundamos, son cosas bien diferentes, ¿me doy a entender? Porque de hecho de los principios bíblicos dice la Biblia, que si somos fieles en lo ajeno, Dios nos va a dar lo propio. ¿Sí me doy a entender? O sea, apoyar la visión de tu líder y apoyar la visión de tu pastor no es autopromoverte. ¿Me explico? Autopromoverte es verdaderamente ya cuando tú vas sobre como si fuera en el mundo, ¿me explico? En el mundo vas esperando el error ajeno para autopromoverte y tomar el lugar del otro. Pero servir a las personas no es autopromoverse, no hay que confundirnos. Y autopromovernos, o sea, si nosotros alcanzamos algo por autopromovernos, eso nos va a destruir. ¿Por qué nos va a destruir? ¿Por qué? Porque un llamado sin carácter te destruye y destruye a la gente. ¿Sí me doy a entender? Es por eso que a veces, tristemente, y no lo estoy diciendo para que se te venga a la mente y tú digas, ay, mi líder o aquel líder, o yo, no, sino para que tú y yo nos esforcemos por poder tener esa pericia y esa sinceridad en nuestros corazones. Pero es por eso que a veces hay personas que ascienden a veces a un liderazgo sin haber llevado un proceso y terminan lastimando a las personas. ¿Me doy a entender? Es por eso mejor tener los procesos sin oírle. Yo me acuerdo cuando yo estaba llevando capacitación destino, en Aguayuba daban así como que cursos rápidos para poder ir al reencuentro. Y a veces la gente los tomaba. Yo me acuerdo que una vez yo fui con el pastor Miguel y le dije, pastor, hay un reencuentro, ¿pueden darme los cursos así express como lo hacen con otros? Y me dice, no. Y cuando me dijo no, yo me entristecí mucho porque yo dije, pero ¿por qué no si todos lo hacen? Pero entonces, Dios tiene el proceso que tú necesitas. Da igual el proceso que esté llevando el otro. Los procesos con Dios son personalizados, ¿me doy a entender?
Cada uno de nosotros llevamos el proceso que necesitamos para que Dios ponga carácter en nosotros y crecimiento para poder en su tiempo cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo me reí mucho cuando el pastor Alan decía 15 años, porque fue aproximadamente el tiempo que Dios se tardó en operar en mi vida para poder empezar el instituto o el llamado en Aguaviva, Altamira. Entonces, mientras hacemos eso, pues no desesperarnos, porque lo más fácil es decir, no, es que, mira, tanta gente que cambia de célula o cambia de iglesia, porque es que mi líder no me entiende y no me deja servir y me está cortando las alas y sí me doy a entender. Tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros tenemos que esperar en Dios y buscar ser fieles en lo poco. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes muchas ideas, pero mientras tú no sirvas la visión de tu líder y la visión de tu pastor, mientras tú no seas fiel en lo ajeno, Dios no te va a dar lo propio. Y cuando tú tengas lo propio, si tú no apoyaste y eso fue lo que sembraste, eso es lo que vas a obtener. ¿Me voy a entender? Veo la mano, si quieres compartir algo. Adelante. Sí, ahí también habló de eso y dice que el Instituto Bíblico pues promueve el llamado, dice, pero que ya una vez estando fuera de él, Dios quiere que nuestro llamado muera para él resucitarlo y obrar en nosotros, o sea, que no actuemos en consecuencia de que, yo voy y tengo un llamado y con ese ímpetu. No, Dios quiere que ese muera porque Él lo va a resucitar y Él nos va a usar como en donde Él quiere y como Él quiere. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que esperar el proceso, no acelerarlo, no de todos modos buscar autopromovernos. Yo me acuerdo una vez estuve muy cerca de eso, yo me acuerdo, porque yo era muy impetuoso, pero muy, muy, muy impetuoso. Yo me acuerdo una vez regresando del instituto, yo decía, bueno, ¿qué pasa? O sea, aquí hay mucha gente, a mí no me ocupan para servir, si no tienen planes para mí, díganme, me voy a la sierra o me voy a España. Y el pastor Miguel en su sabiduría me desacelera y me dice, Pepe, no seas así. Me dice, tú no estás valorando lo que Dios te ha confiado. Aquí te ha confiado células, te ha confiado liderar capacitación, destino, y dice, tú no estás siendo fiel. Dice, ni en lo ajeno, ni en lo propio que Dios te ha confiado ya en este lugar. Y luego me calmé y luego de nuevo me estaba yo desacelerando y había una iglesia que no tenía en ese entonces pastor, pero era una iglesia muy difícil. No es la iglesia en donde estamos, lo aclaro. Y yo andaba con mucho ímpetu y yo quiero servir, dame la oportunidad, esto y lo otro. Y luego el pastor Miguel dice, yo no quiero que vayas porque no quiero que te hagan daño en ese lugar. Y luego me dice, pero si tú quieres ir, pues ves. Y luego me desacelero todo y le digo, no, si Dios te dice que no, mejor me quedo aquí en Madero y sigo sirviendo. Pero te comento esto porque a lo mejor tú te has desesperado y es humano. ¿Me doy a entender? Es humano. Pero el punto es que podamos aprender, que podamos desacelerarnos, que podamos confiar en Dios, porque justamente lo que mencionaba sí que decía Alan, eso es así. O sea, hasta que verdaderamente no mueres y le entregas a Dios eso que tanto anhelas, Dios lo va a resucitar. Eclesiastés dice, echa tu pan sobre las aguas y después de un tiempo volverá. Si verdaderamente es algo que Dios tiene para ti, Dios le va a dar vida y después de que se lo sueltes, va a volver. Pero para que vuelva hay que soltárselo, no que tú y yo estamos, te lo doy, pero lo volvemos a jalar y lo volvemos a retener. Entonces es bien importante. Y sin lugar a dudas, primero que nada, que se desbloquee nuestro corazón si hemos abrazado la ofensa. Porque por la ofensa nos alejamos de las personas. Por la ofensa queremos dejar de congregarnos o queremos dejar de ir a la célula. Por la ofensa dejamos de servir. Por la misma ofensa dejamos también de dar. ¿Me doy a entender? Entonces la ofensa verdaderamente es un riesgo muy tremendo. Entonces, si hay algo todavía en nuestros corazones, pues poder soltarlo. Y después de haberlo soltado, si tú verdaderamente quieres caminar con Dios, quieres que Dios te use,
y quieres servir en el ministerio, tienes que guardar tu corazón y decidir no ofenderte. Tienes que decidir no ofenderte. Yo verdaderamente admiro tanto al pastor Miguel y admiro tanto a Marta, mi esposa, porque ellos deciden no ofenderse. Ellos deciden, no, a lo mejor no nos vio, o siempre, o sea, siempre justifican la ofensa. Pero ellos guardan también su corazón. O sea, a lo mejor les pasó algo en su día y les fue mal, pero pues ellos no son así, me doy a entender. Pero ellos deciden guardar sus corazones y deciden no ofenderse. Y pues es bueno que tú y yo decidamos guardar nuestro corazón y decidamos de aquí en adelante no ofendernos. Yo quiero que, mira, esta clase que estuvimos llevando en un cuatrimestre no es nada de tiempo. O sea, esta clase deberías de poder darla en 2 años, si me doy a entender, o sea, todos los cuatrimestres en 2 años, porque es demasiado. Simplemente buscamos hacer una especie de resumen de diversos temas o cosas que Dios puso en mi corazón que les prestáramos atención, porque queremos que sea algo para este tiempo, como lo vivimos diciendo. Queremos verdaderamente que Dios brinde herramientas para que podamos servir, como decía Hechos y como contaba Roxana, a esta generación. Porque de nada nos sirve querer servir a esta generación también con herramientas de otras generaciones. ¿Sí me doy a entender? O sea, esta generación tiene su manera. Por eso es que están buscando actualizar los maestros y no sé por ahí, cuando los maestros les actualizaron y empezaron a dar las clases por el Zoom y empezaron a usar todas las herramientas de Google. ¿Sí me doy a entender? Ustedes están sirviendo a su generación con las herramientas que su generación hoy en día abraza. Y nosotros como iglesia debemos de hacer lo mismo. ¿Me doy a entender? Obviamente, la palabra de Dios no cambia, ni nos vamos a adaptar a los engaños del enemigo para este tiempo, pero sí vamos a usar las herramientas que Dios nos brinda aún. Por ejemplo, hay que volver a hacer, o sea, hay que dar células en físico y hay que dar células en línea. ¿Sí me voy a entender? Hay que seguir dando también células en línea. A veces nosotros nos cerramos y decimos, no, pero hacemos a la gente floja esto, lo otro. Nosotros no sabemos todo lo que por lo cual una persona no puede congregarse. Me gusta demasiado porque yo hablaba con el pastor Miguel entre semana y él decía, Pepe, gloria a Dios que está regresando la gente a las iglesias y también a Guayaba Madero. O sea, este domingo tuvimos 900 personas, pero él me decía, pero Pepe, ahorita hay 300 personas que han visto la prédica en línea. Antes yo era muy cerrado, yo decía, no, vamos a volver floja a la gente, que la gente si ama a Dios, que haga el esfuerzo. Pero tú y yo no sabemos si la gente tiene para el pasaje. ¿Sí me doy a entender? Tú y yo no sabemos si están cuidando a alguien que está enfermo. Tú y yo no sabemos muchísimas cosas. Entonces, todo lo que Dios nos brinda, pues hay que usarlo para poder servir a las personas en este tiempo. Edificarnos, por ejemplo, antes decíamos, ¿cómo un cristiano va a estudiar psicología? Pero ya hemos visto cómo verdaderamente hay gente que sufre esos ataques de pánico y les dan taquicardia y se empiezan a marear y empiezan a sudar. Y ahora decimos, bueno, o sea, hay que poder también ministrar a esas personas, no nada más hacer lo que antes decía, es que está endemoniado y ya, si me doy a entender. Entonces nosotros tenemos, ese era el motivo y el corazón de la clase, pero nivelarlo, aquí lo tenemos que hacer, pero a final de cuentas la base de todo es Dios y es su palabra, y si algo va en contra de su palabra, eso no debemos de promoverlo en la iglesia, como tampoco promovemos, ahora sí que, ¿cómo se llama? Ser motivacionales y todas esas cosas. Son cosas diferentes. A ser pastores y a ministrar junto con la palabra de Dios. Ese era el sentir y el anhelo de esta clase, como también el anhelo de esta clase es que Dios pueda levantarlos a ustedes en medio de esta generación para que lo que han aprendido puedan ministrárselo primero a su familia y que puedan ministrárselo también a sus hermanos en Cristo. Ese en sí es el motivo de la clase y quiero cerrar
con esto. Si me acompañan, por favor, vamos a ir en nuestras Biblias. Déjame abrirla aquí. Si me acompañas, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Es con lo que vamos a cerrar esta clase. Es el último consejo. Quiero darles. Me gusta mucho el apóstol Pablo y yo no sé, Dios luego pone mucho amor en mi corazón y aún a las personas adultas, a veces a los hombres siempre, siempre les digo chavos, o luego les digo hijos y así, aunque están mucho más grandes que yo. Pero me gusta mucho el corazón de Pablo hacia Timoteo. Le escribe y en el versículo 1 le dice, Timoteo, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, estoy empezando una transición en mi vida. Compré un devocional de lectura en un año, pero en Nueva Traducción Viviente, porque así también siento que me refresca, porque a veces te sabes los versículos y los estás leyendo, escuchando y en tu mente los terminas. Y yo digo, no, yo quiero tener un corazón bien dispuesto para volver a leer la Biblia. Entonces la estoy leyendo ahorita en Nueva Traducción Viviente. Y también lo hago porque, o sea, yo muero mucho. Por ejemplo, yo no quería transmitir en línea en Altamira. No quería, porque yo decía, no, que la gente venga, no quiero que se quede en la casa, esto y lo otro. Y ya vino Dios con lo del pastor Miguel y quebrantó mi manera de pensar y de ver las cosas. Y yo dije, bueno, ya vamos a transmitir las predicaciones de Altamira. A lo mejor alguien quiere tomar una y mandársela a alguien y Dios lo usa, o alguien que antes iba, tiene curiosidad, Dios despierta curiosidad en su corazón y entra a la página y lo ve y vuelve a ir. Igual con la Nueva Traducción Viviente, yo era muy cerrado a que no, pero ¿para qué? La Reina Valera, esto, lo otro. Pero queremos conectar con las próximas generaciones y un lenguaje sencillo a ellos les ayuda. Entonces, yo estoy aprendiendo a morir a mis cosas que a veces, a mis estructuras mentales y que Dios lo use. Y dice aquí, Timoteo, mi querido hijo. Y le dice, sé fuerte por medio de la gracia de Dios que te da en Cristo Jesús. Se entiende más, es más simple. Le dice, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Eso es, esfuérzate en su gracia, es eso. Es eso, o sea, que puedes fortalecerte por la gracia que Dios ha depositado en ti a través de la persona de Cristo. Y le dice, me has oído enseñar muchas verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Pablo dice, tú has escuchado que yo he predicado la verdad de Dios. Y tú sabes qué es la verdad de Dios, dice, porque ha sido confirmada por muchos testigos, testigos que obviamente caminaban en el Evangelio. Y le dice, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitir a otros. Ese es el Evangelio. Jesús dijo, ve a las naciones y haz discípulos. A veces, desgraciadamente, dentro de la iglesia tenemos más simpatizantes que discípulos. Pero Dios nos envió a ser discípulos. ¿Por qué? Porque me gusta, yo fui a una iglesia en Monterrey que se llama El Alfarero. Es una iglesia muy bonita. Ahí tienen un grupo, el grupo que canta la alabanza que hemos cantado en Aguayo Madero de El Digno Dios. Y ellos dan unos como, sí, como una cosita así con un diseño que dice, discípulos hacen discípulos. A mí me gustó porque desde que fuimos a Monterrey en la van, la pusimos allá en la van. Entonces cada vez que nos subimos a la van, yo la veo y yo digo, wow, qué padre. Porque discípulos hacen discípulos. Me doy a entender. Y te dice aquí eso, te dice, ahora enseña estas verdades. Y eso es el anhelo mío y en el Instituto Bíblico y el mismo en Aguayo Altamira. Que podamos enseñar las verdades de Dios a otras personas. Y dice, dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlos a otros. Una persona que se capacita a través del proceso de Dios en su vida. Por eso vimos que Pedro pasó procesos y le dijo, Jesús, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado
para que tengas fe. Y dice, y se has confirmado, dice, y después de esto, ve y confirma a tus hermanos. Entonces, es eso. Pero para eso dice 3, clave. Soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Y esto no lo entendemos. Ayer yo hablaba con una persona que decía, Pepe, pero ¿por qué me va tan mal? Y me decía, o sea, cuando yo he decidido seguir a Cristo, me sobrevino esto, cosas horribles. Y no doy a entender. Y dice, pero ¿por qué si estoy intentando hacer lo bueno? Y nos van a sobrevenir pruebas. Pero a los cristianos a veces no entendemos que parte del cristianismo es el sufrimiento. Pablo le dice a los filipenses, no solo se te ha concedido que creas en Dios, sino que juntamente padezcas con Él. Y aquí Pablo le dice, soporta el sufrimiento junto conmigo. O sea, Pablo le dice, tú fuiste mi hijo en la fe y viste cómo fui perseguido, viste cómo me pasó todo esto. Tú estás viendo cómo estoy en la cárcel. De hecho, en esta carta después Pablo se despide de Timoteo. Y cuando se despide en esta carta de Pablo le dice, todos me han abandonado. ¿Me doy a entender? Esta carta, como te enseñó Cristi Poncho, son las cartas pastorales. Y aquí él está diciendo, hey, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Y luego le da otro consejo, dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. En la Reina Valera dice, porque dice, ningún soldado se enreda, dice, en las cosas de este mundo. O sea, nosotros buscamos agradar a Dios. Y Pepe, todo lo que se constituye... Perdón, Pepe, ¿qué versículos son esos los últimos que están leyendo? Segunda de Timoteo 2, versículo, el que acabo de leer es el 4. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y te dice la Biblia bien claro, te dice, todo el que se constituye amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso te dice, no ames al mundo, ni las cosas del mundo. Dice, porque todos ellos van a pasar, pero el que hace la voluntad del Padre, ese va a permanecer. Pero bueno, dice, asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar el fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender esas cosas. Y muchas veces con la palabra de Dios es así. Itza lo decía, dice, te van a poner el examen y te van a poner, te puedes ir primera vuelta, porque muchas veces lo que leemos, a veces no lo entendemos, hasta que verdaderamente nos llega la prueba y pasamos por algo, y aún a veces, aún en medio de la prueba, no lo entendemos. Jesús también les dijo, muchas cosas de las que les hablo ahorita no las van a entender, pero después las van a entender. Yo hablaba con mi pastor, que lo amo demasiado, y encuentro una sabiduría tremenda, y él me decía, Pepe, es que la vida y el caminar con Cristo, dice, son como cuando andas en una carretera. Y dice, sales de la carretera, dice, pero no ves las curvas que va a haber, no ves las subidas que va a haber, no ves las bajadas que va a haber. Y así pasa, así es nuestro caminar con Cristo. Y yo decía, sí es cierto, me ha tocado viajar hacia Pachuca, hacia Hidalgo y todos esos lugares, y llegó un momento que cuando vamos en las subidas, la camioneta muy a fuerza sube. Y hay etapas en nuestra vida y en nuestro caminar con Cristo que a veces pensamos que el carro ya no va a subir, ¿me doy a entender? Y son momentos difíciles y son momentos duros. Pero cuando llegamos, terminamos la subida, te ha tocado ir en uno de esos lugares y luego subes y luego ves desde la montaña el paisaje que hay. Y tú dices, wow, qué bonito se ve. Y a veces nuestro caminar con Cristo es así. A veces
mientras estamos no entendemos el por qué es tan duro y el por qué casi no podemos subir, pero cuando llegamos allá tenemos otra perspectiva y tenemos otra visión, y el Señor nos va a ayudar a entender esas cosas. Dice, siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Y eso es a lo que tú y yo hay que aferrarnos. Esa es nuestra fe, ¿me doy a entender? Que Dios levantó a Jesús de los muertos y que un día nos va a levantar a nosotros. O que si estamos vivos, vamos a ser arrebatados en las nubes para estar con Él para siempre. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza con mucho respeto. Tu esperanza no es tener un matrimonio bonito. Eso es una bendición de Dios. Tu esperanza no es que no te falte nada económicamente. Si no te falta, eso es una bendición de Dios. ¿Sí me doy a entender? Esas son bendiciones que Dios nos da, pero no son nuestra esperanza. Lo único malo es que nosotros las bendiciones las volvemos nuestras esperanzas y ocupan un lugar que no corresponde. Y Pablo le dice, hey, recuerda eso, porque eso es el evangelio, eso es lo que tú y yo hemos creído, eso es lo que tú y yo predicamos, como Pablo lo predica. Dice, debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas la verdad de Dios no le agrada a las personas. La verdad de Dios no le agrada al mundo. ¿Por qué? Porque se siente condenado. ¿Sí me doy a entender? Yo predicaba hace unos días, dice la palabra en Juan, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué le molesta tu vida a la gente? Porque tu vida va acompañada de la palabra. Y tu luz, la luz que Dios pone en ti, exhibe las obras malas de las personas. Y las personas quieren alejarse de la luz. Y Pablo decía, yo predico esto y a causa de esto, dice, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero luego él se gozaba porque él decía, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Esto va conectado. Filipenses también es llamada, hay unas cartas que son las cartas desde la cárcel, se las dio, bueno, ya no sé si hay algún sobreviviente de cuando Daniela de Ágape dio clases aquí, pero ella les dio, ahora sí que las epístolas carcelarias, que son las que Pablo escribió desde la cárcel, que yo creo que si ya nadie la llevó, vamos a volver a hablar con Dani de Ágape, ella muy buena maestra también. Pero en esa Pablo dice que él estaba encarcelado y él decía, hay gente que predica a Cristo por envidia. Hay gente que predica a Cristo por ganancias deshonestas. Y luego decía, hay gente que predica a Cristo para para poder agregar aflicciones a mi vida. Pero luego él daba gracias en Filipenses. Decía, yo doy gracias porque desde que yo estoy en la cárcel, dice, todos ustedes se han levantado para predicar la palabra. ¿Qué es esto? Que la palabra de Dios no está presa, no puede estar presa. Y dice, por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que ha elegido. O sea, a él no le importaba. Por eso es que ahí mismo en Filipenses después dice, yo estoy puesto en un estrecho. Dice, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero luego él dice, pero también me es necesario quedarme aquí, dice, y poder edificarlos a ustedes. Y es cuando por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él decía, estoy dispuesto no me importa el precio que yo tenga que pagar con tal de que las personas puedan llegar a la salvación. Cuando tú y yo entendemos eso, tú y yo queremos servir. Cuando tú y yo entendemos eso, tú y yo queremos predicar. Cuando tú y yo queremos eso, tú y yo queremos sembrar en las misiones para que el evangelio corra en aquellos lugares. Cuando tú y yo entendemos eso, o sea, ya nuestra vida se vuelve eso. Y él dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Qué bonito, lo dice en la NTV.
Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Wow, es verdaderamente hermoso leer eso. Recuérdales estas cosas a todos. O sea, Pablo le está dando esa instrucción a Timoteo. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios. Aquí voy a donde quiero llegar. Que dejen de pelearse por palabras. Estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que lo oyen. Jesús mismo dijo, un reino dividido no puede permanecer. Y en Cristo necesitamos estar unidos. Yo te animo a que en tu célula puedas estar unidos. Yo te animo a que en tu iglesia puedan estar unidos. Porque un reino dividido no puede permanecer. Y eso es desgraciadamente lo que pasa entre muchos cristianos, que es bien difícil a veces que las iglesias puedan colaborar juntas. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y explica correctamente la palabra de verdad. Eso es eso es vivir la vida cristiana. Me doy a entender, y ese es el gran problema, que nosotros tenemos el conocimiento y la teología correcta, pero no queremos esforzarnos en nuestro diario vivir para con nuestras decisiones poder presentarnos delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Sí me doy a entender? Eso es punto. O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos ofendemos o los bendecimos? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos la otra mejilla o le regresamos el cachetadón? ¿Sí me doy a entender? Ese es el punto. Día tras día tú y yo tenemos que tomar, como decía el versículo 1, la gracia que hemos recibido a través de Cristo Jesús, la tenemos que tomar para día a día poder esforzarnos por parecernos más a Jesús y poder vivir una vida. Nuestra meta al despertar es, Señor, permíteme este día vivirlo de una manera para que cuando llegue el final del día, haber sido aprobado por ti. ¿Me voy a entender? Esa debería ser nuestra meta como discípulos de Cristo, día tras día. Dice, presentarnos de alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Que Dios nos permita cada día poder explicarle su verdad a las personas. Y te dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. O sea, no andes de peleonero, porque si te agarras a pelear con la gente, o sea, si tú crees que puedes abrirle el cerebro a alguien y meterle tus pensamientos o como tú ves, no va a pasar. Al contrario, vas a terminar peleando y esa pelea simplemente va a reforjar cosas carnales y cosas mundanas. Entonces no debemos de hacer esas cosas. Dice, este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Tú y yo tenemos que no dar lugar a cosas. Cuando la gente te quiera ministrar o hablar revelaciones nuevas y sin fundamento o algo, mira, es algo bien tremendo. Yo no sé cuántos de aquí están haciendo el TCD, si puedes indicarme con tu mano. Bueno, ¿por qué hablo esto? Porque, por ejemplo, hay cosas bien difíciles. O sea, ahorita en el TCD acabamos de ver cómo Saúl se desvió completamente de Dios y fue y consultó a una adivina. ¿Me doy a entender? Y esa adivina ahí hizo atraer ¿cómo se llama? El espíritu de Samuel. Me mensajé a una persona y me dije, pastor, ¿qué fue eso? Dice, ¿fue algo de Dios o era un demonio?
no voy a dejar contestar a nadie. Yo le dije, no puedo decírtelo porque la Biblia no lo dice. ¿Sí me doy a entender? Yo le digo, hay personas estudiosas que piensan esto y que piensan esto, pero yo no puedo decírtelo porque verdaderamente, o sea, la Biblia no me especifica si Dios lo permitió y si verdaderamente era Él, no. Pero a veces hay gente que agarra un versículo de la Biblia, lo entiende de una manera y sin que la Biblia lo afirme, ellos lo hacen una verdad y le dicen a la gente, tienes que creerlo. ¿Sí me doy a entender? Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Yo digo, yo no sé, porque la Biblia nos lo aclara. Adelante, Itza. Que eso estábamos viendo en la célula, que muchas personas se agarran de esos versículos para, por ejemplo, que podemos tomar porque al fin que Dios hizo el vino, que podemos ir a adivinación porque ahí en la eso comentábamos pero que ese hecho, dice ahí en el TCD que nada más se suscitó una vez y pues podemos decir que Dios se puede permitir ciertas cosas para, pues ahí pensamos que no que fuera que de veras la adivina y que eso, sino que Dios permitió eso para que Saúl viera lo que Dios le estaba hablando, confirmarle lo que ya Dios le había dicho, pero que no debemos ir a esas cosas de adivinación ni nada. Bueno, independientemente de lo que pasó, Saúl volvió a pecar al ir a buscarla, porque Dios antes le había dado la orden de matar a todas y él había matado a todas. O sea, él seguía perseverando en tomar malas decisiones. Escuchaba, voy después de esto ya a decir solo esto y voy a empezar a terminar ya porque es bien tarde. Pero me gusta. Nomás tantito, Pepe. Mira, en el TCD, nada más un comentario rápido. En el TCD, en el día de hoy, en el ensayo para meditar, haz de cuenta que como que es un resumen o algo de lo de la predicación que oímos, para que los que tengan el TCD lo lean, nada más. Sí, perfecto. Bueno, mira, yo hablaba de esto, escuchaba en una palabra en un podcast que me gusta, que alguien decía, se volvió a repetir la misma historia. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Es que siempre se me repite la misma historia. Y una persona sabia decía, no. Decía, cometiste el mismo error en una historia diferente. ¿Sí me voy a entender? Y me gustó mucho la manera de verlo. Y de nuevo, o sea, no se repitió la misma historia. Saúl seguía persistiendo en desobedecer y deshonrar a Dios. Porque eso no es justificante. O sea, él volvió a decidir hacerlo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Porque yo les decía que cuando nosotros agarramos o sea, el pecado es una cadena. ¿Me explico? Nosotros luego al pecado le llamamos malas decisiones, pero son pecados. Pero aún así, cuando tomas, o sea, cuando tú dices, una mala decisión te lleva a una cadena de malas decisiones, que podemos decir a final de cuentas pecados. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con ello. Pero bueno, voy ahora sí que a pasar más a donde quiero, porque ya estamos terminando el tiempo. Lo que quiero llegar es al versículo. Vamos a leerlo desde el 23, que es con lo que quiero terminar. Porque esa palabra, Dios me la dio mucho a mí en el corazón. Lo tengo yo impreso en mi pared. Bueno, en la oficina que tengo en Aguaíba Madero. Tengo que imprimirla y ponerla también en la de alto, mira. Pero me lo dio y esa es una palabra que Dios me dio a mí. Es algo que yo veo en mi pastor Miguel. Y eso yo creo que es el corazón que el pastor Miguel y yo queremos para el Instituto Enviados. Dice en el 23, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. El versículo 24, que es el que empieza, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad.
tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Ese es el corazón pastoral. Y yo quiero animarlos a que podamos buscar vivir de esa manera. ¿Me explico? No te digo que no la riego nunca, ni que nunca me peleo, pero hay que procurar cada vez hacerlo menos hasta poder parecernos más a Jesús. Entonces, que yo oro que Dios quite cualquier tipo de espíritu de contienda que pueda habitar dentro de nosotros, sino que podamos imitar a Jesús, porque Jesús es un pacificador. Y que Dios nos permita poder enseñar con ternura, con amor, la palabra de Dios. ¿Me explico? Yo amo eso, porque la iglesia en Corintios tenía todos los dones espirituales, todos. Y Pablo les habla y les dice, no es a través de sus dones. Pablo les dice, yo les voy a enseñar un camino nuevo. Y ese camino nuevo al que Pablo se refería era el amor. Entonces, cierro con esto, amigos. Un conocimiento que produce en nosotros orgullo y el orgullo se demuestra queriendo hacer menos a los demás y queriendo ganar discusiones para llenarnos de ego, al exaltarnos, siendo más inteligentes que los demás y teniendo la razón, no es un conocimiento verdadero. El conocimiento dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad nos hace libres para poder vivir una vida como la de Jesús. Y cuando tú y yo podemos vivir una vida como Jesús y poder empezar a esforzarnos por cada día de nuestras vidas, poder vivirlo para Él y al final de nuestra vida poderle dar gracias a Dios porque por su gracia y su ejemplo pudimos ser hallados, aprobados al final del día. Eso indudablemente va a hacer que podamos andar en paz, enseñando a las personas y animándolas a seguir adelante y guiándolas a la esperanza que tenemos en la persona de Cristo Jesús para poder que ellos puedan reconciliarse con Él como nosotros pudimos hacerlo. Eso es lo que esperamos. Les voy a dar una primicia para que ustedes, porque los quiero mucho y luego ya no los voy a ver, casi. El 15 de abril vamos a tener un sábado de enviados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Va a ser un tiempo muy bonito. Vamos a tener de invitados. ¿Puedes repetir el día? El sábado 15 de abril. Gracias. El sábado 15 de abril, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Vamos a tener de invitados a los pastores de jóvenes de Aguaviva, Río Verde, compartiendo, que es la pastora Adriana y el pastor Pablo. Y vamos a tener también a los que fueron a la sierra o a los que ya han recibido acá varias veces. Vamos a tener también al misionero Rómulo Hernández de la sierra de Texhuacán. También va a estar compartiéndonos ese sábado de enviados. Entonces va a ser un tiempo súper padre. Son el primer grupo que lo saben porque apenas van a hacerse las imágenes para anunciarlo. Entonces, vayan, por favor. Y también para mí va a ser bien padre porque pues me gustaría, yo cumplo años un día antes, el 14 de abril, y me gustaría que oraran por mí también todos ustedes, porque yo los quiero mucho. Entonces, pues por ahí nos vemos ese día. También quiero volverles a abrir la invitación a todos los que están aquí. Doy gracias porque hemos sembrado en Esteros, hemos sembrado en Soto La Marina, hemos sembrado en los desayunos en Aguayo Altamira, pero de nuevo quiero abrir la oportunidad para todos los que quieran volver a sembrar en misiones. Pues lo que recogemos de misiones ayuda a personas que pueden estar, ahora sí que, pues tenemos varios misioneros en Aguaviva. Pero bueno, si alguien de aquí quiere volver a tomar la oportunidad de volver a sembrar en misiones, pues puede estarlo haciendo.
Vamos a hacerlo como antes lo hacíamos, los primeros días del mes. Del 1 al 5 vamos a estar recibiendo la ofrenda para misiones, y después del 5 la vamos a estar enviando a algunos de los misioneros que conocemos. Si alguien quiere de nuevo participar con esto, eso puede mandarme un mensaje a mí directo, porque yo voy a estar manejando eso, no Itza. Y pues bueno, quien quiera hacerlo, pues puede participar. También les recordamos del viaje ya de agosto que va a ser a la sierra de Querétaro, donde está Coti. Ahí vamos a trabajar con los otomís y vamos con unas personas que son sordomudos. Por ahí se va a dar un curso en línea. Los líderes del quien va a estar coordinando, creo que es Isis, de la mañana, les va a dar más informes, pero creo que la semana que nos van a recibir allá, la comida y ¿cómo se llama? La comida y el hospedaje va a tener como un precio de 900 pesos toda la semana, la comida y el hospedaje. Pero la misionera de allá da un curso que es en línea, donde ella enseña ahora sí que todo el lenguaje de señas. Ella pide una ofrenda para tomar el curso de 1,500 pesos. Pero si alguien va a ir allá, de esos 1,500 le toman 900 ya. O sea, ya no tienen que pagar, los que vayan y tomen el curso ya no tienen que pagar los 900 de la comida y del hospedaje. Dentro del curso se los toma. Y pues obviamente también esa es una manera que pues ella apunta recursos para poder estar allá en la sierra. ¿Me explicó? Entonces ese curso, la gente vaya o no vaya a la sierra, puede tomarlo. Y lo padre pues es que ese lenguaje de señas le sirve en todo México. Y a lo mejor hay gente que no se va a sentir tan atraído porque va a decir, pero solo vamos a ir con sordomudos. Pero créeme que esto es lo más igualitario que yo puedo sentir, y es lo más amoroso que podemos sentir, el poder ir y el poder hacer el esfuerzo de predicarles a esas personas el evangelio en su lenguaje. ¿Me doy a entender? Entonces, para mí es algo lleno de amor y misericordia, y espero que puedan ir muchos, sinceramente, lo espero. La fecha en agosto apenas la vamos a dar porque estamos hablando con la misionera, pero probablemente va a ser la primera o la segunda semana de agosto. Pero apenas la tengamos, se las vamos a hacer llegar a todos. Y pues bueno, no sé cuándo los vuelvo a ver, pero los veo, bueno, por lo menos espero verlos el 15 de abril, primeramente Dios. Ya después probablemente no voy a dar clases yo en mínimo 3 cuatrimestres aquí en línea, pero voy a entrar a la mejor de orador invitado. Le voy a quitar una clase a alguien de las que estoy dando para saludarlos y compartirles algo. Los quiero mucho. Fue un privilegio y un gusto enorme para mí poder dar las clases, y les recuerdo algo. Si un día necesitan oración o quieren platicar algo, pueden mandar un mensaje con confianza, y cualquier cosa estamos para servirles a todos. Pues vamos a orar. Papito, te amamos y te damos gracias, Señor, por todo lo que has sembrado en este cuatrimestre, Señor, tanto en esta clase como en la clase del pastor Eder, que todavía falta la del viernes, Señor. Pero esperamos que esta clase tú la selles con tu Espíritu Santo, Señor, y que sigas llenando el corazón de cada hombre, de cada mujer, con el tesoro de su palabra, para que cuando llegue el momento de la prueba o el momento en que ellos vayan a servir a otros, del buen tesoro, de la buena palabra que has depositado en el corazón de cada uno de ellos, que en la prueba, que en los momentos de dificultad y en los momentos de servir, tú del buen tesoro que has sembrado en su corazón, lo saques, Señor, para que ellos puedan ser fortalecidos y puedan fortalecer a otros, Señor, y que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido, Señor, para servirte a ti, servir a tu iglesia local y servir a todas las personas en estos tiempos actuales, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada una de estas personas, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que las sostengas en medio de sus procesos
y que en su debido tiempo tú los levantes y cumplas el propósito por el cual tú los llamaste, Señor. Guarda sus corazones, Señor, y que no se puedan ofender ni enfriar, sino al contrario, que sus corazones ardan por colaborar a tu lado, Señor, sirviendo en sus iglesias locales para que tu salvación se extienda y podamos llenar Tampico, Madero, Altamira, México, y aún a través de apoyar las misiones, el mundo de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una última cosa. Para evaluar, les voy a pedir que me envíen un resumen de todas las clases, pero que de cada clase puedan poner algo que Dios haya hecho que abrazaran en su corazón. Yo te voy a decir algo, a mí no, a mí lo único que me importa es que puedas poner en práctica las cosas que estás aprendiendo, porque una vez el pastor Rodolfo, que fue mi director, el pastor de Amistad de Monterrey, dijo, Pepe, bueno, no dijo Pepe, nos dijo a todos los alumnos, nos dijo, es que de qué sirve que yo los pase si Dios los reprueba. No sé si me dio a entender. Entonces mi mayor anhelo es que podamos poner en práctica algo que Dios nos haya hablado y que eso nos lleve a poder ser aprobados por Dios y servir a otros. Entonces, por ahí pueden mandármelo por WhatsApp, o si no, voy a poner ahorita terminando el correo mío, que es el correo del instituto, por si quieren mandarlo por ahí, pero los voy a evaluar ahora sí que a través de ese va a ser mi método de evaluación. Pues buenas noches a todos. Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo, Marta y yo, y los amamos.